NTN Televisión, lo que tienes que ver. Es que estamos ya aquí conversando con Osiris Ramírez. Don Osiris, es que usted es tan preciso en los conocimientos y eso, que es como un retrato que usted hace. O sea, los contenidos y la materia que usted maneja, yo he estado leyendo algunos trabajos suyos, y es como retratando. Entonces yo tomo, porque es mi función como periodista, y usted se sorprende un poco, lo que pasa es que yo siempre estoy dando seguimiento. Y usted está sentado ahí, hablándome de un tema, y yo inmediatamente, mentalmente, aparte de lo que tengo aquí, voy trayendo informaciones que ya tengo aquí, que me van en sintonía, que tienen que ver, tienen coherencia con lo que usted me está tratando. Entonces yo tengo que abordar eso. O sea, es que es un asunto, está claro. Entonces, yo quiero que usted me hable de este material. Incluso lo vi a usted dando un trabajo con el empresariado, lo vi ahí hablando de eso. Díganos, por favor, abórdenos un poquito de la esencia de esa parte que tiene que ver con la seguridad aduanal y la integridad y todo eso. No tenemos tiempo para todo, pero por lo menos a ver cómo lo hacemos. Sí, vamos a tratar de, como digo yo siempre, de cocinar el elefante por partes. ¿Qué significa esto? Como ya el de tipo. Sí. Vamos por partes. Vamos por partes. Lo primero es saber cuál es el entorno actual del comercio internacional. El comercio internacional en este momento tiene cierto nerviosismo, dado a la estructura neoproteccionista que ha sacado a relucir en contra del libre cambio en los Estados Unidos, a través de su presidente Donald Trump, el cual en todo momento ha querido retomar un elemento fundamental que es el empleo americano. Estamos volviendo a la fase cepalina de los años 60, 70, de que lo mío es mejor. No, y ha disminuido. Y penosamente el proteccionismo conlleva eso. Entonces, eso es un análisis que hay que hacerlo combinado con por qué, la razón de que él traiga eso a colación. No es solamente el simple hecho populista político, es que él se ha visto obligado, al igual que otros países, a frenar el desarrollo económico mundial, vamos a llamarle el desarrollo sociopolítico y geopolítico comercial de la China. Geopolítico, geopolítico comercial, sí. No solo político, sí, sino también comercial. ¿Qué pasa con la China? La China, su presidente Xi Jinping, ha desarrollado desde el año 2013 un criterio nuevo, pero que es tan viejo como hace 2100 años. La ruta de la seda. La ruta de la seda. De cuando en China se manejaba, efectivamente, se manejaba durante una dinastía que era la Wang. En ese tiempo se abrió completamente el concepto de la negociación china a través de la ruta de la seda por medio al concepto de los vientos alisios. Y esa ruta de la seda iba desde China, traspasaba África, llegaba a Europa. No llegaba hasta América Latina, hasta América, porque América en ese tiempo no existía. ¿Qué pasa? Que los chinos, en su último congreso del Partido Comunista, deciden retomar el comercio mundial y lo hacen en base a dos ejes fundamentales. Un primer eje, que es el transporte terrestre, pensando en unir, oiga qué ambicioso el proyecto, pensando unir desde Pakistán hasta París toda la estructura terrestre. ¿Por medio a qué? Por medio a gasoductos, a oleoductos, a carreteras, a trenes, a puertos, inclusive hasta bases militares. Sí. Entonces, esto conlleva a un primer eje, pero ese primer eje no se queda ahí. Viene un segundo eje, que es el eje de transporte marítimo, que ese sí incluye el concepto del Canal de Panamá, incluye la salida de toda América Latina, y por eso usted ve esa incidencia en China de penetrar a países donde no tenían relación. Entonces, como nosotros.
¿Qué pasa con esto? Esto ha conllevado a que Estados Unidos entre en cierto terror, cierto miedo, y diga, pero ven acá, mi nivel de protección está en el suelo, entonces yo tengo que subir ese nivel de protección. Pero ¿qué pasa? Que los chinos no se quedaron conformes con 2 ejes. Y ahora el Foro Bao, que lo convocó Xi Jinping en el año de 2015, convoca un foro y en ese foro él determina un tercer eje. Y ese tercer eje es el tecnológico y lanza el 5G. Ese ha sido el mayor misil que ha existido en materia de lo que es guerra comercial. Porque ya el mundo no se va a desenvolver en función de guerras de misiles ni de nucleares. Es bytes y bits. O sea, las guerras ahora son por computadora. Inclusive la mejor muestra la tiene Estados Unidos. Ha creado ahora mismo el Ejército Aeroespacial. ¿Quién controla el Ejército Aeroespacial? Un teniente general que es especialista en ciberseguridad. Tiene un doctorado en ciberseguridad. Pero lo grande en todo esto es que el proyecto de la nueva ruta de la seda... Trump hablando con Francia por un Sí, tema de pero tecnología me voy más lejos. El problema fundamental de todo esto es cuánto es el monto que se piensa invertir en eso. Y si yo le digo que ese monto lo han analizado Standard & Poor's, Moody's, un sinnúmero de tenedoras de bonos, y hablan de 1.3 trillones de dólares al año de 2027. Eso es mucho más que el Producto Interno Bruto, 2 veces del mundo completo. Entonces, eso traído a la República Dominicana dentro de esa ruta de la seda, por ejemplo, los puertos son, porque yo inmediatamente aterrizo aquí, digo, ¿qué tenemos nosotros que le interesa a esa ruta de la seda? La República Dominicana tiene una característica, usted me va a desmentir si no es así, somos privilegiadas geográficamente con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y tenemos puertos. Nosotros somos, y desde históricamente hemos sido codiciados por la facilidad que tenemos con los puertos. Tenemos Montecristi, tenemos el puerto de Samaná, aquí Jaina y todo esto. Quien controle esos puertos, controla las puertas del comercio internacional en la República Dominicana. ¿Eso es cierto o falso? No, al contrario, yo lo voy a expandir un poquito más. República Dominicana es uno de los puntos geoestratégicos comerciales más importantes de las Américas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos salidas a los 3 puntos restantes del mundo. Tenemos salida a Norteamérica, tenemos salida a Suramérica y tenemos salida hacia el Caribe Oriental, por medio de Puerto Rico. ¿Qué pasa con esto? Tristemente no hemos tenido una planificación de ningún gobierno en materia portuaria, marítima portuaria, para desarrollar esos puertos como deberían ser, que sean puertos de puro transbordo. Caucedo es el mejor ejemplo. Yo escuché a la embajadora de los Estados Unidos que hace unos meses dijo que ellos querían que el gobierno, dijo, nos gustaría que la población dominicana mantenga el control de sus puertos. Pero es que en todo momento debería ser landlord. Yo no sé cómo Caucedo pudo conseguir que le dieran el privilegio de esos terrenos que no fueran landlord. Yo tengo conocimiento que China anda detrás de varios puertos. No, estamos claros. China inclusive a Barahona, ojalá, que es mi pueblo, ojalá alguien tome a Barahona. ¿Usted sabe cuántas horas de navegación se resta si nosotros partimos hacia Panamá desde Barahona? Son 14 horas de navegación menos. Que eso significa que nosotros pudiéramos ser el almacén más grande que tuviese Panamá para redistribución de mercancías, para transbordo de mercancías, para tránsitos de mercancías, primero con Haití, luego con Cuba, luego con Estados Unidos y posteriormente con Sudamérica, porque Venezuela nos queda ¿cuánto a nosotros? O sea, desde Panamá a Venezuela es solamente abrir las rutas hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, esas son de las cosas que nosotros como Naciones Unidas, como UNTAC, nos hemos puesto a la disposición de todos los gobiernos que han venido. Pero, lamentablemente, se piensa que nosotros tenemos que inventar las cosas. No entendemos que ya la rueda está hecha y que nosotros tenemos 135 países que están bajo nuestro control en el sentido de lo que es la automatización aduanera. Por ejemplo, Nigeria, para decirle un caso, yo que he estado allá, se despacha mercancía en 2 horas.
Haití se despacha mercancía ¿Aquí en 2 cuánto, horas. este proceso cuánto Bueno, puede durar de 72 horas a 5 días si usted no tiene el privilegio de ser OEA. Pero ¿quiénes son OEA? Sería bueno que se buscara el listado de las personas, de los agentes de aduana, de los navieros, de los comerciantes que son OEA. ¿Por qué? Porque tienen ciertos privilegios políticos. O sea, no se ve el encargo técnico, sino se ve más el privilegio político. Y eso es lo que nosotros como organismo internacional queremos sacar del sector del comercio que exterior. sea lo normal, Que sea, lo natural, que un sea proceso. basado en un proceso. Por ejemplo, cuando este director entró, yo personalmente le entregué al director de aduana una carta poniendo una disposición como Naciones Unidas, como UNTAC, para hacer un levantamiento sobre procedimientos de mejores prácticas mundiales a través de la OMC y a través de la OMA. Pues tremenda sorpresa, nosotros vimos que se contrató a Dubái. Explíqueme usted, ¿qué exporta Dubái? ¿Qué importa Dubái? Que no sea combustible y gas. Entonces, ¿cómo tú me puedes poner un país que no tiene el mayor nivel de control de riesgo y más un país donde si usted se equivoca es pena de muerte? O sea, no estamos jugando con un paisito. Entonces, si tú tienes ya el SIGA, nuestra plataforma lo que hace es que se sube sobre el SIGA y te mejora el SIGA. Nosotros no queremos venir a inventar con nada. Es sencillamente que nos den la oportunidad como organismo internacional de nosotros poderle brindar a este país, yo que soy dominicano, que amo mi país, que pudiera estar en cualquier otro país del mundo y prefiero vivir en mi país. Usted anda por el mundo dando cátedra pero de amo eso. mi país y aquí es donde yo quiero vivir. Pero quiero vivir con un orden institucional en donde yo no tenga privilegios para unos sectores y no privilegios para otros en materia de comercio exterior. Muy bien, entonces, don Osiris, de este material que yo estuve revisando y todo con el tema, entonces, para cerrar el tema de la ruta de la seda, una recomendacioncita así pequeñita para cerrar ahí, es que son tantas cosas que quiero hablar con usted. ¿Qué usted recomienda, por ejemplo, usted viendo Estados Unidos, sus intereses, China y nosotros que estamos en el medio, usted sabe la situación que se está dando? ¿Qué recomienda usted al Estado Dominicano con respecto frente a la ruta de la seda, esos intereses ahí? ¿Cómo deberíamos nosotros manejarnos? Mire, el gobierno debe velar por una condición fundamental y es, si algo yo le he aplaudido a este gobierno, ha sido el haberse acogido a China. ¿Por ¿Usted qué? está de acuerdo con Sí, él? plenamente de acuerdo estoy con China. ¿Usted está antiimperio? No, yo no soy político, ni tampoco llevo un concepto de populismo, ni me interesa lanzarme a nada. Yo lo que entiendo es que usted no puede jamás en la vida estar de espaldas al monstruo comercial del mundo. Y China, quiérase o no, es el monstruo comercial del mundo. Al grado tal de que para el 2030, olvidémonos de Estados Unidos. Solamente yo le voy a dar un dato. Un dato, ¿eh? Un tercio de los bonos de los Estados Unidos, China es tenedora de ellos. 1.8 billones de dólares. ¿Usted cree que Estados Unidos se va a atrever en algún momento a abrir una guerra contra su mayor acreedor? Jamás. Es una cosa lógica y elemental. Eso se llama tinta de calamar. ¿Qué se usa en la diplomacia, la tinta de calamar? Cuando usted lanza, y lo vio con Corea del Norte, ¿qué hizo el presidente Trump? Te presiono y luego entonces voy y te visito y te cruzo la frontera. ¿Qué hizo con México? Canadá no se dejó, porque Canadá se mantuvo en su posición con el DERECAFTA. Entonces República Dominicana que prosiga con su proceso. Además nosotros, y tengo que decirlo públicamente, yo no he visto un mejor desempeño de un embajador que ese embajador dominicano que tenemos en China, entonces, el cual yo elogio, ¿eh? Yo elogio al doctor Garavito, el que está ahí. Un señor con una capacidad de negociación y un señor que ha traído realmente esperanza al comercio nacional en el sentido de que le ha abierto las puertas a los negocios entonces dominicanos. Usted prefiere que nos endeudemos porque China con las rutas de la seda lo que hace es que ellos te fabrican todo y te ponen todo. Entonces usted prefiere que nosotros mantengamos el control de nuestros puertos, por ejemplo, o que lo cedamos todo a China. Es que una cosa es que usted ceda el concepto administrativo del puerto y otra cosa es que usted ceda el derecho de la tierra, porque para eso existe un término que se llama landlord, que es la concesión. ¿Qué es el landlord? Es donde usted se queda como Estado con la tierra y tiene un porcentaje de manejo, lo que pasó con HIT.
Haina International Terminal, vaya ¿cómo se llama esto? La La cuña, propaganda ¿no? que le estamos haciendo. Pero así igualmente pasó con otras empresas aeroportuarias que se quedaron con el aeropuerto, pero solo para la administración. Pero es que las fronteras no se negocian. Las fronteras son soberanas. Yo jamás en mi vida entregaría una frontera. Ni de aire, ni de tierra, ni de mar. Siendo uno de nuestros principales valores No podemos atractivos. entregarla. No podemos entregarla. Entonces hay que ver con la ruta de la seda cuáles serían las condiciones sobre las cuales se va a negociar para que el Estado mantenga el control de sus puertos. Yo me sumo a un programa que hizo Iván Gatón recientemente, un gran especialista en materia geopolítica, el cual respeto mucho, en donde él decía que lo importante no es sencillamente el punto final, sino el trayecto para llegar al punto final. Yo me sumo a eso. Lo que nosotros debemos aprender es a negociar en este caso, porque nosotros estamos negociando contra un poderoso. Claro, tenemos que asesorarnos bien. Muy bien asesorados. Y entonces ya, porque este segmento lo vamos a hacer un poquito más largo, porque es que hay muchas cosas que se nos quedan. Pero bueno, con respecto, yo le voy a unas pinceladas, usted me va a resumir. Dice el director de aduanas, ¿por qué es que tengo que tratar esto? Porque es que, don Osiris, mire, lo voy a poner simple, cuando un dominicano formal, decente, trabaja, de cada 100 pesos, le quitan hasta un 40% en impuestos. Bien, es decir, que gente que paga sus impuestos. Sin embargo, en el Estado hay instituciones donde se está sustrayendo una cantidad de dinero tan grande que podemos resolver muchas necesidades, como decía un general amigo que estaba aquí la semana pasada hablándonos de ese tema, que nadie toma medidas. Por ejemplo, la misma autoridad de aduana acaba de decir, de reconocer que se genera pérdidas al Estado por 30.000 millones de pesos al año. Representa el 71% de los fraudes que ocurren en el país, el tema de la subvaluación, es decir, algo que cuesta 100 lo ponen en 50. Eso perjudica al Estado, es una gran cantidad de recursos, pero dice también que dentro de los fraudes que más se cometen son con el tema de los automóviles, los aparatos electrónicos, aparatos mecánicos y electrodomésticos, manufacturas de hierro y acero, artículos textiles y confecciones. Entonces, y también el tema de la falsedad de origen, es decir, se origina en un lugar y se dice que es en otro. Entonces, para la preferencia. Sí, entonces dígame usted, ¿cuál es su opinión sobre esto? Que 30.000 millones de pesos no es nada. Para ¿Cómo las evasiones, que no, don Osiris? para las evasiones que se han hecho. ¿Usted solo ya poco? Para las evasiones políticas que han sucedido en aduana. No. De gente que ellos saben quiénes son los que hacen la subvaluación. Porque es más. Pero por favor. No me diga. Por favor. Tomaría yo que algún día la aduana me dijera a mí, ¿qué es eso? Está bien, entren y vengan y analicen cada expediente y hagan una auditoría interna para ver si estamos diciendo la verdad. Pero 30.000 millones de pesos es nada. 30.000 millones de pesos es 2 colecturías dando tal vez algunas evasiones en función de un 35 o un 40%. Pero aquí hay sectores ligados al propio gobierno que hacen evasiones mayoritarias de eso. Y yo quisiera tener aquí a un representante de la aduana para yo decirle los nombres y los expedientes de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es? O sea, nosotros nos quedamos sorprendidos porque, o sea, se está 30.000 admitiendo. millones es nada. En un periodo de 4 meses yo denuncié una evasión de un grupito que tenía 100 empresas por 8.000 millones en 4 meses. ¿Cómo se puede corregir eso, don Osiris? Eso, sencillamente sacando la política de adentro de la aduana. Voluntad política. Número uno. Número 2, nombrando gente que sepa de aduana. Sí. Que va dentro del proyecto. No al revés. No sacando los que saben para llevar gente que no saben absolutamente nada. Que lo que parece una... ¿cómo que se llama la cosa de esa de moda que hacen aquí? Fashion Week. Un Fashion Week, es un desfile de moda. La aduana ahora mismo te llega y son bellezas de mujeres lo que hay ahí adentro. ¿Pero por qué? Porque sencillamente han privilegiado el concepto de la imagen hacia afuera que el de la capacidad hacia adentro. Y eso Como técnicos, se necesitan técnicos. Yo se lo he dicho 1.003 veces a muchísima gente ahí dentro. Entonces es la voluntad política. Es voluntad política. Inclusive a mí me asombró porque el presidente de la República fue aduanero. Claro. Él fue aduanero. Inclusive él lo sabe lo que yo voy a decir aquí, porque la que era jefe de él era mi hermana.
Ya. Y él estuvo en valor en la Dirección Ya. General de Aduana. Él conoce muy bien la Dirección General de Aduana por dentro. O sea, que él conoce cómo Él corregir sabe eso. lo que hay ahí Entonces eso adentro. es cinismo. Muchas gracias, don Osiris, por estar con nosotros. De verdad que este es un país especial. Gracias por sus conocimientos. Nos Muchas gusta gracias a usted. profundizar esos temas. Usted va a tener que venir cuando Dios le dé la oportunidad, que usted termine su compromiso con Utah. Sabemos que usted hace su trabajo de consultor y anda por el mundo haciendo esos trabajos. Que usted vuelva, por favor, y vayamos tratando de suministrar y vertir esos conocimientos tan importantes, tan valiosos, que usted Gracias. siempre aporta desde E aquí. imparciales. Así es, Que sobre sea todo siempre ese objetivo. el punto- sobre el todo punto objetivo, porque a veces primordial. una otra persona y cuando se sientan ahí entonces comienzan nos encanta mucho la objetividad, porque aquí lo que somos de este lado, hay una periodista y el periodismo es preguntar y decir las cosas con veracidad. Muchas Gracias por venir. Gracias a usted por Amigos, no invitarme. se muevan, retornamos en segundos.